Después de hacer el análisis de las tirillas como tal, nosotros hacemos el análisis microscópico de la orina, específicamente del sedimento. Se suspende y se hace en campo de alto poder y con eso nosotros logramos determinar varias cosas que son interesantes. Primero, la presencia o no de células. Por ejemplo, pueden haber glóbulos rojos, pueden haber leucocitos o células epiteliales. ¿De acuerdo? Generalmente uno acepta entre glóbulos rojos menos igual de 2, ya por encima de 3 eritrocitos por campo de alto poder ya lo consideran hematuria. O sea que menos de 2 lo consideran pues normal. Ya 3 o más de 3, aquí más o menos mayor de 4 o 5, dependiendo de los diferentes textos. Pero bueno, como una guía. Esto ya llamaríamos esto piuria. Y estos cilindros, las células epiteliales las busca uno para ver si son altas o no, pero a veces es muy difícil de diferenciación. Lo importante en el caso de que yo encuentre un eritrocito o glóbulos rojos, a uno le interesa saber si la hematuria es alta o es baja. Y determinar si una hematuria es alta es si es de origen intrarrenal o si es de pelvis para abajo. En eso ayuda el análisis de la morfología, el encontrar eritrocitos que llaman en un buen porcentaje dismórficos. Los eritrocitos que hayan tenido que pasar por la membrana basal glomerular y golpeándose por todo el sistema tubular, generalmente van a ser eritrocitos deformes, glóbulos rojos deformes que han perdido mucho la forma, y eso es lo que llamamos un gran porcentaje de los que van a estar en orina son dismórficos. Entre más abajo yo tire la causa de la hematuria, es mucho más raro encontrar un eritrocito dismórfico porque el tamaño del uréter comparado con el sistema tubular y la uretra y la vejiga es muy grande. Entonces ahí la deformación es verdaderamente muy difícil que se lleve a cabo ahí. Entonces llama la atención eso bastante. Cuando yo hago un análisis de leucocitos y de glóbulos rojos, también puede uno preguntarse, ¿cómo saber yo si el origen es intrarrenal o no lo es? Y hay una cosa que le orienta a uno de entrada hacia lo que es el nefrón, como origen de una hematuria o como origen de una eritrocituria, una leucocituria. Es simplemente fijarse usted si hay una presencia de cilindros. La cilindruria, bien sea de glóbulos rojos o de leucocitos, son indicativos que el daño no es en pelvis, ni en ureter, ni en vejiga, ni en uretra, ni nada de eso. Es una localización intrarrenal, allá, arriba. Es una hematuria alta, los leucocitos vienen de ahí arriba y son importantes para tenerlos en cuenta. Entonces, vale la pena aclarar eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar en el citoquímico? Específicamente en el sedimento, como la clave de los cilindros. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con los cilindros y de dónde vienen los cilindros? Los cilindros tienen una matriz proteica de la proteína de Thom-Hofmann del asa gruesa de Henle, que es una mucoproteína, Thom-Hofmann mucoproteína del asa gruesa de Henle, que se cree que tiene un papel inmunológico. Sin embargo, algunos dicen que tiene alguna otra función distinta. Esa proteína se desprende del asa gruesa de Henle y a medida que la orina va recorriendo cada vez el sistema tubular, va encontrando las condiciones adecuadas para precipitar esos cilindros, esa matriz proteica que precipitaba esos cilindros. Y las condiciones son pH
ácido, acidez. 1, la alta concentración alta de electrolitos, que hace que precipite esas proteínas. O tercero, el bajo flujo de líquido tubular, lo que llama una estasia, porque está dilatado el sistema colector por un daño renal crónico o algo. Estas condiciones son las que hacen que esa proteína de Tom Horsfall pueda a un momento dado precipitarse. Ahora, esa proteína de Tom Horsfall precipitada en su recorrido puede a su vez recibir glóbulos rojos, leucocitos o células epiteliales. Cuando yo tengo la proteína de Tom Horsfall solo y precipita en alguna de estas condiciones, pero es sin células, acelular, yo llamo eso un cilindro hialino. Generalmente los cilindros hialino no tienen ninguna implicación patológica y no indican una enfermedad. Son cilindros donde hay una proteína que tiene apariencia como transparente y por eso se llama hialino y no identifica ningún origen de una enfermedad especial. Los cilindros, si se cargan de glóbulos rojos, pues se llamarán eritrocitarios. Si lo que precipitan leucocitos, leucocitarios, y no cilindros de células epiteliales. Pero llama la atención que en la evolución del recorrido, los cilindros van degenerando, los cilindros celulares van cada vez más degenerando. El primer grado de degeneración son los cilindros granulares, que pueden ser cilindros celulares de alguna de estas células que ya yo no le distingo la morfología por lo alterado que están y presentan unos gránulos a nivel de estos cilindros. Algunos otros dicen simplemente que son precipitados distintos de proteínas como una variante, pero el hecho es que los cilindros granulares ya empiezan a aparecer en enfermedades renales y no son indicativos de que usted esté sano, pues, sino que uno generalmente empieza a sospechar de que vaya a haber algún problema con alguna de esas, como buscar alguna enfermedad, como sería, por ejemplo, una necrosis tubular aguda donde encuentro unos cilindros granulares. Lo otro sería que esto después degenera cilindros serios, que es todavía más evolucionado en cuanto a que es un cilindro más ancho, y el más grave de todos en la evolución son los cilindros anchos que llaman, que son ya indicativos de un compromiso grande de la filtración glomerular, de un daño renal pues, más avanzado. También se han descrito, por ejemplo, donde hay proteinurias masivas, como en el nefrótico, cilindros cargados de lípidos. ¿Sí? Un cilindro en que le encuentro unas gotas de lípido incrustado en la estructura misma del cilindro como tal. Entonces eso va adquiriendo para nosotros alguna importancia porque nos va orientando hacia qué lado pensar más el origen de esa enfermedad renal. Si es de arriba, si tengo una sospecha que la hematúria es más baja, en eso nos va orientando. Los coágulos son raramente vistos con el sangrado glomerular debido a que hay presencia de factores trombolíticos como uroquinasa y activador del plasminógeno en las enfermedades glomerulares. En cambio, las hematurias que vienen de origen extrarrenal no les pasa eso, entonces realmente no tienen esos factores trombolíticos y generalmente pueden formar también grandes coágulos, que eso es otra cosa que nos ayuda para determinar el sitio donde hay eso. Ya uno va a ver después los cilindros de qué más representativos van a ser. Por ejemplo, los cilindros eritrocitarios son mucho de las glomerulonefritis, de las enfermedades vasculares y glomerulares renales.
En cambio, los leucocitarios son más de las enfermedades tubulointestinales, de las nefritis intersticiales como tal. Entonces, aunque no hay una localización específica que los eritrocitarios sean únicamente glomérulos y también lo pueden presentar las tubulares y lo viceversa para los leucocitarios, eso más o menos sirve de guía. En cuanto a los cristales van a adquirir la importancia, ¿en qué sentido? En que los cristales, algunos de ellos, son caprichosos, dependen de su precipitación del pH. Los de ácido úrico tienden a precipitar en orinas ácidas, mientras los que son de fosfatos en orina alcalina. Pero los que son, por ejemplo, de oxalato de calcio, son independientes de pH, entonces uno va aprendiendo esa orientación. Generalmente para eso sirve la cristaluria, para uno bregarse a orientar en qué tipo de enfermedad puede haber originado esto. Con esto entonces, muchachos, pues vimos las cosas más grandes de lo que yo determino en un sedimento urinario.